al engaño del pecado, para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Antes bien, quisiera que estéis al pendiente de vuestras almas, velando y orando, y que la palabra de Dios y la oración sea como un ancla a la cual os aferráis hasta alcanzar la vida eterna. El pecado es la infracción a la ley de Dios, pero también toda maldad es pecado, así como toda injusticia es pecado. Pero más claro es el apóstol Santiago cuando escribe: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Y si alguno de nosotros quiere justificarse ante Dios diciendo: yo no hago nada malo, su hermano Nazón les dice: pero sabías que era lo bueno y no lo hiciste, eso también es pecado. Y son tan amplios los significados del pecado que hasta en las obras buenas se puede manifestar. Cuando algún hermano realiza una acción y no lo hace por amor, sino que lo hace por imitación, por quedar bien, porque los demás lo hicieron y no por fe, esa obra es muerta en sí misma y es pecado. El pecado tiene un poder engañoso que logra que el hombre crea más a la mentira y no a la verdad. Aunque la verdad se presenta delante de él de forma muy clara, el pecado que mora en aquel corazón le hace dudar de la verdad y lo endurece para no dar entrada a la palabra de Dios, y ese poder logran que aquel corazón permanezca creyendo a la mentira, aunque frente a él tenga la claridad de la verdad. Hebreos 3:13. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es el engaño del pecado? ¿Una ficción? ¿Una ilusión? ¿Una fantasía? ¿Una falsa promesa? Es la apariencia de algo bueno que no nos permite mirar el fin de ese engaño, que es la muerte espiritual. ¿Cómo nos engaña el pecado? Con astucia, con sagacidad, con suavidad, no con cosas desagradables, sino con promesas falsas, cuyo fin es el camino de muerte. El engaño del pecado extravía los sentidos espirituales de nuestra alma, porque el alma ve, escucha, siente, habla, gime, y cuando se extravían los sentidos espirituales, no sabe el hombre a dónde va, y aunque el abismo esté a sus pies, no se puede apartar, porque su corazón se endureció por el engaño del pecado, y sus sentidos espirituales se encuentran extraviados. Ya no ve, ya no escucha, ya no siente. Cuando el corazón se va endureciendo por ese engaño, que es vivir en el pecado, el hombre no se da cuenta de su real situación y empieza a manifestar sentimientos carnales como la inconformidad, la incomodidad, la ingratitud, la malicia y el juicio. Y endurecido por el pecado, trata de hacer notar los errores de su hermano, de su prójimo, contraviniendo el segundo mandamiento que Cristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Esa práctica no es de un hijo de Dios honesto y sincero, sino de un ser que, seducido por el pecado, se endureció por ese engaño y no desarrolló la virtud de la gratitud de los hijos de Dios.
entonces aquella persona, al acusar a su prójimo, esconde lo que hay en su corazón. Es decir, la acusación que hace a la pretendida evidencia de los pecados o errores de su prójimo son el escudo que quiere usar para cubrir o esconder la verdadera maldad o el pecado que sí existe en su corazón o en su vida. El engaño del pecado convierte a ese ser en un acusador de los santos, que no mira la manifestación de sus propios sentimientos carnales o de sus obras pecaminosas, sino que trata de encubrirlas. Primera de Pedro 5. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. Primera de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Gálatas 5:19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Toda obra de la carne y del espíritu no puede permanecer oculta, pues no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Y os recuerdo que hay dos formas en las que el pecado se manifiesta. Una es muy visible y otra es oculta y velada a nuestros ojos. En los pecados manifiestos encontramos aquellos que causan mucho escándalo, porque se exteriorizan a través de malas obras, de conductas inapropiadas, como son adulterio, maledicencia, borrachera, fornicación, robo, pleitos, idolatrías. Pero hay otra forma en la cual el pecado existe. Es una forma velada a los ojos del hombre, pero que al fin, como dice el texto, no pueden permanecer ocultas. Sin embargo, es muy peligrosa, pues ahí encontramos envidia, celos, odio, amargura, egoísmo, soberbia, necedad, malicia, rencor. Todos estos pecados aparentemente no se ven, y el hombre logra en ocasiones esconder estos sentimientos más que los otros que mencioné antes, y que son verdaderamente escandalosos. Estoy explicando que hay pecados visibles y otros no visibles. Unos contaminan la carne y otros el espíritu, aunque ambos son pecados y ambos son dirigidos por Satanás. Tarde o temprano se manifiestan, aunque casi siempre le damos más importancia a los pecados visibles y nos dejamos llevar, juzgando al hermano que lo venció la carne y cayó en falta de adulterio, borrachera, pleito o cualquier otro de esos pecados, que son muy escandalosos porque precisamente son visibles. También existen aquellos que permanecen ocultos. El rey David pedía a Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Salmo 19, versículo 12. Estos pecados invisibles o menos notorios también pueden llevar a la muerte. Sí, la palabra de Dios nos enseña
la gravedad y las consecuencias cuando existen esos pecados ocultos del espíritu y cuando se manifiestan los otros de la carne. Ningún pecado es acepto delante de Dios, y todo pecado hace división entre Dios y el hombre. Pero muchas veces aquellos pecados visibles provocan que el hombre se humille ante Dios por la vergüenza que le causa, mientras que aquellos que no se ven vuelven al hombre altivo, acusador y soberbio. De manera que es difícil que reconozca sus errores, y es en estos últimos donde la mayoría de las veces Satanás domina a la humanidad. Dice la Escritura en una parábola que dos hombres subieron a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El publicano no se sentía digno de alzar sus ojos al cielo, y quizá en voz baja y con dolor se golpeaba el pecho orando: Dios, sé propicio a mi pecador. Mostraba arrepentimiento y ponía su rostro en tierra suplicando misericordia y reconociendo su humilde condición, mientras que el fariseo con altivez se jactaba en primer lugar de no cometer pecados visibles y decía: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Notemos que la parábola en la que refiere el fariseo hace referencia solo a pecados visibles y resalta la soberbia en él. En segundo, que no amaba a su prójimo y menospreciaba al publicano diciendo: ni aun como este publicano. Y en tercer lugar, destaca que se creía justo para condenar a otros, pues con su palabra condenaba como un juez implacable al publicano. Lucas 18:9. El resultado de aquellas dos oraciones lo conocemos. El publicano, cuyos pecados saltan a la vista, halló gracia delante de Dios y fue perdonado, alcanzando la benevolencia de Jehová, mientras que el otro, que no alcanzaba a ver su soberbia, su envidia, su egoísmo, su altivez, quedó humillado, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.